Después que caminaron por las candentes arenas del desierto, se encontraron en las costas de un gran mar. El rey pastor se dirigió a Miedosa diciendo: Este es el camino que deberán seguir. Entonces se volvieron hacia el occidente con los lugares altos a sus espaldas, y al poco tiempo ya estaban al final del desierto, y se encontraban en las costas de un gran mar. Ahora es el momento de que te deje, Miedosa. Pero recuerda, aun cuando te parezca que estás más lejos que nunca de los lugares altos y de mí, en realidad no hay distancia que nos separe y cada vez que me llames vendré a ti. Te dejo esta palabra, créela y practícala con gozo. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Siempre que estés deseosa de obedecerme y de seguir el camino de mi elección, tú serás capaz de escuchar y reconocer mi voz. Cuando lo oigas, nunca dejes de obedecerme. Al decir esto, el rey pastor la bendijo y se apartó de Miedosa, congoja y pena. Ella siguió por las costas del gran mar de la soledad, por muchos días. Lo primero que vino a la mente de Miedosa era que nunca había conocido lo que era la soledad. El valle verde en donde ella y sus amigos vivieron parecía ya muy lejano detrás de ella. Al parecer lo único que había era el inmenso desierto de arena sin fin a un lado y el enorme mar que gemía con tristeza al otro lado. En esos días Miedosa nunca dejó de asirse de las manos de sus compañeras, y era sorprendente con qué eficiencia la ayudaban en el recorrido. Lo más extraño quizá era la forma en que caminaba Miedosa, veloz y más derecha que nunca, pues algo pasó en el desierto que dejó una marca sobre ella por el resto de su vida. Un profundo cambio se llevó a cabo en su interior, lo cual indicaba una nueva etapa en su vida. Estuvo abajo en Egipto y observó las piedras pulidoras, la rueda y el horno, y sabía que esto simbolizaba una experiencia. Sin embargo, era como mirar a otra persona y se dijo: yo era así, pero ahora soy diferente. Miedosa no entendía cómo sucedió, pero sucedió en ella algo lo que dijo el pastor, pues los que descienden al horno de Egipto y encuentran la flor de la aceptación vuelven cambiados con la estampa de la realeza en sí. Miedosa continuó caminando por la costa del gran mar de la soledad con pena y congoja, pero no lo hizo quejándose ni lamentándose. Sucedió algo que parecía imposible. Una clase de gozo surgía de su corazón y comenzó a notar la belleza de su alrededor, algo de lo que hasta entonces había estado inconsciente. A menudo su corazón se estremecía con un éxtasis interior cuando veía destellos del brillante sol en las alas de las revoltosas gaviotas. Aún sus graznidos melancólicos y los lamentos de las olas del agua despertaron en ella una pena que era extrañamente bella. Sentía que en algún lugar muy lejano habría un significado para toda esta pena y una respuesta justa y maravillosa que le haría comprenderlo todo. Cuando el sol brillaba sobre las vastas extensiones de agua, parecía como si el gozo se hubiera tragado todas sus penas, y entonces suspiraba: cuando él me haya probado, saldré como oro. Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Un día llegaron a un lugar de la costa donde había altos acantilados y rocas esparcidas por todas partes, donde descansaron por un tiempo. Después de escalar un risco, Miedosa divisó una pequeña y solitaria ensenada encerrada del todo por 3 lados, pero no tenía nada, estaba vacía. Sin embargo, cuando Miedosa volvió sobre el borde del acantilado, se encontró visitando la solitaria bahía vacía, encontrándose con que ahora estaba llena hasta el borde. Al ver esa transformación, Miedosa se arrodilló en el borde del acantilado y construyó su tercer altar. Oh mi Señor, te doy gracias por guiarme hasta aquí. Heme aquí, soy yo, vacía como esta pequeña bahía, pero esperando tu tiempo para que me llenes hasta el borde con la marea creciente de la... Entonces recogió una pieza de cuarzo y cristal que yacía en el rocoso acantilado y la dejó caer junto a las otras piedras de recordación en la bolsita que llevaba. Poco tiempo después de la construcción de ese nuevo altar, todos sus enemigos estaban de nuevo sobre ella. Sus parientes estuvieron esperando a Orgullo en el Valle de la Humillación. Enviaron espías que encontraron a Orgullo y sugirieron el envío de refuerzos para ayudar. Por unanimidad se decidió que resentimiento, amargura y autocompasión deberían apresurarse para traer de regreso a Miedosa hasta sus familiares que la guardaban con tanta ansiedad. El primer encuentro fue con Orgullo.
¿Dónde estás ahora, pequeña tonta? ¿Arriba en los lugares altos? No tanto. Sabes que todo el mundo en el valle de humillación conoce de esto y se ríe de ti, buscando el deseo de tu corazón, y él te dejó abandonada, como yo te advertí, en las costas de la soledad, porque no me escuchaste, pequeña tonta. Entonces Resentimiento levantó su cabeza desde otra roca. Tú sabes, miedosa, actúas como una ciega tonta. ¿Quién es ese pastor a quien sigues? ¿Qué tipo de persona que demanda todo lo que tienes y toma de lo que tú ofreces sin darte nada a cambio, sino congoja y pena y te ridiculiza y avergüenza? ¿Por qué permites que te trate así? Ponte firme y exígele que cumpla su promesa y que te lleve a los lugares altos. Si no, dile que te sientes absuelta de toda necesidad de seguirlo por más tiempo. Amargura irrumpió entonces con su burlona voz. Mientras más te rindas a él, más exigirá de ti. Es cruel contigo y se aprovecha de tu devoción. Todo lo que te ha pedido hasta ahora no es nada comparado con lo que te exigirá si persistes en seguirle. Si él deja que sus seguidores, incluso mujeres y niños, vayan a los campos de concentración y a las cámaras de tortura y espantosas muertes de todas las clases, ¿soportarías eso, pequeña llorona? Entonces retírate a tiempo y déjalo antes que te exija el mayor sacrificio de todos. Tarde o temprano te pondrán una cruz de algún tipo y te abandonarán. Autocompasión replicó a continuación y fue más terrible que los otros dos. Hablaba con tanta suavidad y en un tono lastimero que Miedosa sentía que la embargaba por completo cierta debilidad. Pobre pequeña Miedosa, qué mala suerte, ¿verdad? En realidad tú eres muy devota y nunca le has negado nada, absolutamente nada. Sin embargo, esta es la cruel manera de que te trata. ¿En verdad crees que te ama cuando él actúa así contigo y que desea de corazón hacerte bien? ¿Cómo puede ser esto posible? Tienes todo el derecho de sentir pena por ti, aun si estás dispuesta a sufrir por su bien. Otras personas al menos deben saberlo y tener compasión de ti en lugar de malentender y ridiculizarte como lo hacen. En realidad, tal parece que las personas que sigues se deleitan en hacerte sufrir y en permitir que los demás no te comprendan, pues cada vez que te rindas a él, se inventa una nueva manera de herirte y machacarte. Este último comentario de autocompasión fue un error, pues la palabra machacar le recordó a Miedosa la palabra dada por el pastor cuando estaban juntos, donde se trillaba el trigo en la pirámide. Sin embargo, día tras día era agobiante que la asaltaran con tales insinuaciones, y mientras pena y congoja sostenían sus manos, era evidente que Miedosa no podía tapar sus oídos, lo que hacía que sus enemigos le hicieran pasar un mal rato. Miedosa se detuvo a mirar la expansión del mar, y para su horror descubrió enseguida que se le acercaban sus 4 enemigos. Ella alcanzó a tomar una piedra en cada mano para defenderse. Por fortuna, el lugar era demasiado angosto para que los 4 se acercaran juntos, pero Orgullo se puso enfrente de los otros sosteniendo un fuerte garrote. Dijo con arrogancia Miedosa: Ya puedes soltar esas piedras. Aquí hay 4 de nosotros y podemos hacer lo que nos dé la gana contigo, pues ahora estás en nuestro poder. No solo nos oirás, sino que vendrás con nosotros. Miedosa levantó el rostro hacia el aparentemente vacío cielo y clamó con todas sus fuerzas: Ven a librarme y no te demores, oh mi Señor. Para horror de los 4 rufianes, allí estaba el rey pastor. Él parecía un gran ciervo de la montaña con agudos cuernos. Él saltó en el lugar que Orgullo amenazaba a Miedosa. Tomándolo por los hombros del pastor, lo hizo girar alrededor, lo levantó en el aire, donde lanzó un agudo y desesperado grito, y entonces lo dejó caer sobre el borde del acantilado del mar. Orgullo salió nadando como un pez hacia la orilla, y los otros 3 se esfumaron en algún escondite. Ay, pastor, gracias. ¿Crees que Orgullo haya muerto al fin? No, es muy poco probable. Pastor, ¿por qué casi caigo nuevamente en las garras de Orgullo? ¿Por qué resentimiento y amargura y compasión fueron capaces de molestarme tanto? ¿Por qué me pasó esto? Yo creo que en los últimos tiempos la senda parecía un poco más fácil y por un momento olvidaste que tú eras mi pequeña sierva, aceptación con gozo, y comenzaste a decirte que ya era tiempo que te guiara de regreso a las montañas y subieras a los lugares altos.
Cuando llevas en tu corazón la mala hierba de la impaciencia en lugar de la flor de la aceptación con gozo, siempre descubrirás que tus enemigos se aprovechan de ti. Miedosa se sonrojó. En su interior sabía cuánta razón tenía el pastor. Era más fácil aceptar el camino difícil y ser paciente cuando el mar era gris y el ambiente triste, que ahora cuando el sol brillaba y todo lo demás a su alrededor se veía brillante, feliz y satisfactorio. Miedosa se sonrojó y dijo con pesar: Tienes razón. He estado pensando que me has dejado demasiado tiempo en este sendero y que estaba olvidando tu promesa. Sin embargo, ahora te digo con todo mi corazón que tú eres mi pastor, cuya voz me encanta escuchar y obedecer, y que me gozo en seguirte. Escoge, mi Señor, y yo obedeceré. El pastor se inclinó y tomó una piedra que estaba cerca de sus pies y dijo sonriendo: Te quiero dar esta piedra como un recuerdo de este día cuando por primera vez viste el ataque de orgullo y de tu promesa de que esperas con paciencia hasta que te conceda el deseo de tu corazón. Habían pasado unos pocos días después de la victoria sobre Orgullo, y Miedosa y sus compañeras continuaron el viaje por la orilla del mar. Otra vez se encontraron de espaldas al desierto, en dirección a las montañas. Miedosa se puso feliz porque el camino corría otra vez en dirección al oeste y las guiaría a los lugares altos. Se separó de sus guías Pena y Congoja y corrió hacia las montañas como si nunca hubiera sido lisiada. El camino volvió a tomar otro giro a la derecha y se tornó tan lejos como alcanzaba su vista, ya no hacia las montañas sino hacia el sur, otra vez donde a lo lejos el desierto parecía terminar en una especie de agreste colina. Miedosa permaneció quieta, muda, con desaliento y en choque. De nuevo empezó a temblar. No era posible que el pastor estuviera diciendo no y la apartara de los lugares altos. Ahora estaba sola, porque al salir saltando y corriendo había dejado a Pena y Congoja bastante atrás. A lo lejos, detrás de una duna, estaba Amargura, riendo y mirando. ¿Por qué no te ríes, pequeña tonta? Sabías que esto pasaría. Pena y Congoja se acercaron a Miedosa y se pararon a su lado. Por un momento todo lo dominó el temor de una grande oscuridad y se levantó una tormenta de polvo y arenas que la cegaba. En el silencio que siguió a la tormenta, Miedosa escuchó su voz, baja y temblorosa, pero algo diferente, diciendo: Mi Señor, ¿qué deseas decirme? Habla, que tu sierva oye. Un momento después, el pastor estaba junto a ella. Alégrate, no temas, constrúyeme otro altar y ponte a ti misma como ofrenda. Obediente con lo que encontró, Miedosa construyó un pequeño altar y una vez más puso ahí su voluntad. Y Pena se arrodilló a su lado y dijo: Yo me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. De alguna parte vino una llamarada que consumió la ofrenda y dejó un pequeño montón de cenizas en el altar. Entonces se escuchó la voz del pastor: Esta demora no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. El viento sopló y se llevó todo. Lo único que quedó en el altar fue una piedra que Miedosa recogió y la puso junto con las demás. Siguió su camino en compañía del pastor. Llegaron a un sitio donde se formó un gran estuario donde el agua corría con rapidez y aún así había construido una carretera de piedra por todo el estuario y una rampa de tierra llevaba hasta ahí. El pastor guió a Miedosa y le dijo que siguiera ese sendero al otro lado del mar. Vieron que este camino las llevaba hacia un tipo diferente de país, con colinas y valles bien poblados de árboles, cabañas, granjas y campos. El viento rugía y las olas azotaban con fuerza. Sin embargo, Miedosa seguía adelante y gritaba allí en el viejo muro del mar: Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y me sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Miedosa pensaba: debe ser algo muy terrible ser enemigos del pastor. Siempre se encuentran frustrados, siempre les arrebatan sus presas. Cuán francamente enloquecedor será ver que aún el más pequeño, débil y simple de sus siervos alcanza los lugares altos y triunfa sobre todos sus enemigos. Debe ser insoportable. Miedosa recogió otra piedra como le enseñó el pastor, como recordación de su victoria al permitir que ella triunfara sobre sus enemigos, y la guardó en la pequeña bolsa de atesorados recuerdos, y luego llegaron a un maravilloso bosque donde la primavera dejaba el invierno.
De cada árbol estallaba un hermoso tono verde. Miedosa se dijo: Nunca antes me había dado cuenta de cómo era el despertar de la muerte del invierno. es probable que le hiciera falta las extensiones del desierto para que abriera los ojos a toda esta belleza. A cualquier parte que miraba parecía que el verde despliegue de los árboles y los pájaros haciendo sus nidos estuviera diciendo la misma cosa. Y con alegría dijo: ya lo ves, por fin se fue el invierno. La demora no fue para muerte, sino para la gloria de Dios. Nunca antes ha habido una primavera tan hermosa como esta, olvidando que Pena y su hermana caminaban con ella. Al mismo tiempo, el sentimiento de Miedosa era muy dulce, aunque mezclado con un dolor que no comprendía por qué predominaba. Miedosa pensó en la semilla del amor que el pastor plantó en su corazón, y medio temerosa y medio ansiosa, miró para comprobar si en verdad tenía raíces y estaba brotando. Cuando Miedosa lo miró, sintió otro dolor agudo en su corazón, pues recordó las palabras del pastor, que cuando la planta del amor estuviera a punto de florecer, a ella la amarían a cambio, y recibiría un nombre nuevo allá arriba en los lugares altos. Sin embargo, todavía estaba tan lejos de allí, más lejos que antes, y al parecer sin ninguna posibilidad de ir por un largo tiempo. ¿Cómo probaría que la promesa del pastor era verdad? Miedosa lloró, y al instante vislumbró un destello de oro. Mirando más de cerca, Miedosa vio una réplica de una pequeña flor dorada, creciendo en su propio corazón. Miedosa dio un grito de deleite, y la diminuta flor de oro asintió y dijo con su vocecita dorada: heme aquí, soy yo, creciendo en tu corazón. Aceptación con gozo. Miedosa contestó sonriendo. Vaya, sí, por supuesto, lo olvidé. Miedosa se arrodilló en el bosque y realizó un altar. Colocó un montón de piedras y pedazos de madera sobre ella. También vio el diminuto bulto de la planta del amor. Entonces se inclinó hacia adelante, colocó su corazón sobre el altar y dijo: heme aquí, soy yo, tu pequeña sierva, aceptación con gozo, y todo lo que está en mi corazón es tuyo. El bulto de la planta del amor no se quemaba. Miedosa pensó que era demasiado pequeña. Ocurrió algo bello, como si una chispa de fuego entrara en su corazón y se quedara resplandeciente allí, cálido y radiante. Entre las cenizas del altar había otra piedra que ella recogió y la puso con el resto. De modo de que ahora había 6 piedras de recordación en la bolsa que llevaba. Al emprender su camino en el lindero del bosque, encontró al pastor. Miedosa corrió hacia él como si tuviera alas en los pies, vibrando con gozo de la cabeza a los pies. Ah, bienvenidos, 1000 veces bienvenidos. Me temo que no haya mucho en el jardín de mi corazón, pastor, pero todo lo que está allí es tuyo, para que hagas con eso lo que tú quieras. He venido a traerte un mensaje. Tienes que prepararte para algo nuevo. Miedosa, este es el mensaje. Ahora verás lo que yo haré. Miedosa sonrojó y un golpe de gozo la recorrió, pues recordó la planta de su corazón y la promesa que cuando estuviera lista para florecer ella, podía estar en los lugares altos y preparada para entrar en el reino del amor. Ah, pastor, ¿quieres decir que por fin estoy lista para ir a los lugares altos? ¿En realidad? ¿Al fin? Ella pensó que asintió, pero él no contestó, sino que se quedó mirándola con una expresión que no comprendía. ¿Quieres decir eso? Repitió tomando su mano, mirándolo con gozo y casi sin dar crédito preguntó: ¿Quieres decir que pronto me llevarás a los lugares altos? Sí. Y añadió con una extraña sonrisa: ahora verás lo que yo haré. Miedosa salió bien librada esta vez de sus enemigos, pero ¿podrá superar una vez más sus miedos al enfrentarse a grandes alturas? ¿Qué hará el pastor esta vez? No dejes de seguirlos.